cómo hacer un efecto fade in y fade out en Audacity. Como primer paso, nos aseguramos de seleccionar la herramienta envolvente. Ubicamos la pista que queremos modificar. Nos colocamos al inicio de la pista y hacemos clic en el segundo 0. Como puedes ver, se han agregado 3 puntos a la pista y la pista se ha hecho más chica. Hacemos clic en el segundo 3, suponiendo que queramos que el fade in dure 3 segundos. Nos colocamos en el punto superior y arrastramos hacia arriba. Llegamos hasta el tope de la pista. Regresamos al segundo 0, nos colocamos en el punto superior y arrastramos hacia abajo. Con esto estamos provocando que del segundo 0 al segundo 3 el audio incremente su volumen. Si quisiéramos que el fade in durara 10 segundos, recorreríamos el punto 2 al segundo 10. Para hacer un fade out, nos colocamos al final de la pista. Con la misma herramienta envolvente seleccionada, hacemos clic al final de la pista y hacemos clic 5 segundos antes de que termine la pista. Nos colocamos en el punto superior y arrastramos hacia arriba. Y al final de la pista nos colocamos en el punto superior y arrastramos hacia abajo. Con esto estamos desvaneciendo el audio en 5 segundos. Si quisiéramos darle un mayor tiempo, retrasaríamos el segundo punto.